magíster de Gobierno y Dirección Pública de la Universidad Autónoma, Eric Latorre, que está con nosotros a esta hora. ¿Cómo está, Eric? Muy bien, muy buenos días. Gracias, Eric, por estar esta mañana. Bueno, ha cambiado el escenario de un día para otro, después de una semana que fue bien movida y que termina más todavía, ¿no?, con la salida del subsecretario Monsalve. Y en este escenario, ¿cómo se ven elecciones que si bien son importantes? Sabemos también que son territoriales, muchas veces de los alcaldes se elige por personas, pero acá está golpeadísimo. Primero la derecha con otros asuntos, pero luego el gobierno fuertemente con esto. Sí, a ver, yo diría que hay... Primera cuestión de contexto, fíjense que las elecciones han pasado bien a tercer plano en general, digamos, ha sido una campaña muy poco visible, donde hemos estado el caso Hermosilla, casos Monsalve, etcétera, lo cual le resta relevancia a las elecciones. Eso es, primero, es una cuestión bien relevante. Lo segundo es que, si bien son elecciones locales, como se ha dicho, hay contextos que se afectan, y grandes contextos. Para ponerlo en perspectiva, el estallido social y las elecciones posteriores municipales tuvo mucho impacto en esas elecciones, con un triunfo aplastante del oficialismo actual y de los independientes. Entonces, el contexto sí influye. Eso primero. Y segundo, influye más aún en las comunas emblemáticas y en los lugares donde está centrada, ¿no es cierto?, el foco de la atención mediática: Santiago, Puente Alto, La Florida, etcétera. Por consiguiente, y ya estamos viendo que hoy día sí pasó algo con la academia, que es bien impactante. El impacto de la evaluación del gobierno. Sí, muy, muy fuerte. Porque el gobierno se ve afectado en su punto de flotación clave, que es el feminismo. Esto es lo mismo que le pasó a Bachelet con el caso Cabal. Yo diría que es equivalente. ¿Son comparables, sí? Yo creo absolutamente sí. Porque en el caso Cabal, ¿cuál era el gran elemento de atributo de Bachelet? Fin al lucro, la igualdad de oportunidades. Cuando vemos que su hijo obtiene ganancias espurias, por decirlo de alguna manera, va contra el ADN de ese gobierno. Acá es lo mismo. Por un lado, el feminismo, que es clave para el gobierno. Recordemos que el gobierno se declaraba feminista como tal, no es un discurso lateral. Y por otro lado, la seguridad. Y la seguridad es el gran tema de esta elección. Por ende, en mi opinión, sí va a tener algún tipo de impacto a nivel más bien general, y en algunas comunas en particular donde hay foco central y donde sabemos hoy día que la mitad de los electores no ha resuelto por quién votar. Ese es un hecho, en todas las encuestas lo muestra. Eric, pero desde el punto de vista de la elección, al ser de carácter territorial, ¿pueden los candidatos oficialistas desmarcarse de alguna forma de esta situación? ¿Es conveniente hacerlo también, tomar distancia del gobierno, por ejemplo, y del oficialismo? A ver, hace rato que la están tomando, digamos. Ustedes se fijan... ¿Esta distancia? Sí, ningún candidato primero tiene el logo partidario. Ninguno, de ninguno. Yo, haciendo estudios sobre el tema, ha costado muchísimo. Yo lo he encontrado 3 o 4 a nivel nacional. Y pocos también con la cara visible del sector, digamos, ¿no? Ni del gobierno, ni del sector, ni del partido. O sea, ya hay un desmarque. Por consiguiente, queda muy poquito... pero sin duda que los candidatos van a ser interpelados en estos días de alguna manera por este hecho y tienen que desmarcarse. Nadie quiere estar vinculado a esto hoy día y sobre todo, insisto, que el tema es la seguridad, y eso a las personas les puede hacer mucho más sentido a la hora de votar, cuando dicen, bueno, este candidato es del gobierno, cercano al gobierno, y qué pasa en mi comuna en tema de seguridad, y podría haber alguna influencia allí, digamos, sin duda. Eric, esto que repercuta en las elecciones, la derecha ya, lo veníamos, lo estamos conversando, venía también golpeada, pero luego pasa el gobierno, es como una cosa tras otra y que parece ser más fuerte. Pero el electorado también se puede hacer notar con no votando, es un voto obligatorio, pero está la posibilidad, no sé, de anular o cualquier otra cosa. ¿Cómo se puede manifestar eso? Porque no es que un sector esté súper bien y el otro más o menos. Absolutamente. A ver, venimos de un 43% de participación en las anteriores elecciones municipales. Hoy día, si seguimos lo que pasó en las elecciones, las últimas plebiscitos, tenemos un 80% menos voto efectivo. Eso ya duplica literalmente la votación anterior, y eso le pone una incertidumbre relevante a esta elección. Claro. El voto de castigo, yo te diría que históricamente ha estado en torno al 20% de nulos y blancos, no participación, pero aún cuando llegara y se multiplicara y llegara a un 30% de baja en la participación, que es posible, igual tenemos un aumento de votantes muy importante respecto a la última elección municipal. Y esto es relevante porque va a colocar
a las fuerzas políticas en una cierta posición presidencial. Es como las carreras de auto, ¿no es cierto?, que se corren primero las clasificatorias para ver las posiciones y quién es la pole position. Sí. Acá esto es clave. Y por eso la candidata Matei, por ejemplo, ha estado, digamos, un poco desaparecida del escenario político, porque está esperando las elecciones para tomar una posición. Y ojalá para ella en Santiago, por ejemplo, o sea, junto con Desbordes, digamos. Que Belolio gana está por descontado, pero que gane Desbordes no está tan claro. Eric, y desde ese punto de vista, ¿qué es lo que está en juego para cada bloque en este proceso de elecciones del fin de semana? A ver, en primer lugar, a priori se percibía que el gobierno iba a quedar muy golpeado y le iba a ir muy mal en esta elección. Después de los dos, o del gran desastre, ¿no es cierto?, constitucional del gobierno, que fue para el gobierno un gran golpe, esto podía ser la lápida para el gobierno, podía ser terminal. Pero lo que se está viendo es que el gobierno logró sostenerse, le va a ir peor de lo que le fue la última elección, que le fue muy bien en general al bloque oficialista, por ende, naturalmente va a bajar, pero lo que podríamos esperar es que se va a mantener como una opción viable, y eso es muy importante, da un piso para empezar a pensar en una candidatura presidencial, pero sobre todo en un parlamento. O sea, esto te permite mapear muy bien el escenario para ver quién pones de candidato después a diputado, a senador, porque el oficialismo hoy día tiene grandes probabilidades de perder el gobierno, pero sabe que necesita un parlamento para sostener su posición. Por otro lado, la derecha está disputando algo tal vez más importante. ¿Quién tiene la hegemonía en la derecha? Si el histórico Chile Vamos, con hegemonía por 30 y tantos años, ¿no es cierto?, o el Partido Republicano, Social Cristiano y ese bloque, ¿no es cierto? ¿Y está bien aspectado Republicanos, por ejemplo? Está bien aspectado. Primero le va a ir muy bien porque la elección pasada no obtuvo ningún alcalde, digamos. Claro. O sea, tiene un punto de comparación muy malo. Pero la derecha tradicional, y ahí para Matei es muy importante que a la derecha Chile Vamos le vaya relativamente bien para poder tener una plataforma presidencial. De lo contrario, se le abre un espacio a la derecha muy complicado. Es que, ¿cómo se sale de esta crisis del gobierno? Pregunto también porque si es comparable, a lo mejor el caso Cabal, hay una sensación que esto repercute más en la ciudadanía porque hay muchos elementos dando vuelta, ¿no? El tema, bueno, del abuso, la acusación, que es muy grave, el mantener en el cargo, los privilegios que se dieron en algunas horas. Aquí hay, no sé, a mi modo de ver, muchas más cuestiones en juego que, por ejemplo, en el caso Cabal, que era algo muy, muy específico. A ver, sí, no. A ver, ¿por qué lo comparo el caso Cabal? Porque por las repercusiones que tiene, digamos. Más allá del tipo de caso, tiene repercusiones futuras muy importantes. En el caso de la presidenta Bachelet, nunca remontó su popularidad. Se desplomó y fue la hundió, digamos. La hundió, el gobierno, literalmente. En este caso, claro, tú tienes una suma. A ver, esta es como la suma de todos los escenarios malos posibles en uno solo. Ya se ha comentado hasta el cansancio, lo que hace el presidente es absolutamente, su discurso, por ejemplo, absolutamente impropio. Mira, yo hago clase de comunicación política, y uno de mis alumnos digo, mire, el que improvisa siempre se equivoca en comunicación política, siempre. ¿Analizaron después esta...? Sí, por supuesto, pero siempre se equivoca el que improvisa. Sí. ¿Te fijas? Porque... ¿Y crees, Eric, que lo improvisó el presidente? Porque él dijo, yo tengo harto tiempo para responder, pero parece que se fue de las manos. No, fue una absoluta improvisación del punto de vista que no tenía antecedentes. Claro. Cuando tú te pones de esa manera, que son casos muy excepcionales, es de manual que un presidente pueda hacer eso, la primera regla es que debe tener toda la información. Y saber exactamente de lo que va a hablar y de lo que no va a hablar. Entonces, hay cosas que voy a decir y cosas que digo, mire, eso está en la justicia o lo va a resolver la ministra que lo va a plantear, lo que fuera. No, ahí se notaba que habló de todo de mala manera y con mucha información que no tenía. Entonces, la crisis es relevante, más se suma esto algo. Acuérdense que el gobierno está obligado a cambiar gabinete al 15 de noviembre, porque sabemos que varias figuras van a salir. Claro. Entonces, ahí se puede dar una recomposición, pero que es compleja porque la pregunta es quién se quiere venir al gobierno. Digamos. Cuando queda un año. Queda un año, las figuras relevantes quieren jugar en las próximas elecciones o no quieren quemarse, digamos, porque también entrar al gobierno va a ser muy delicado. El gobierno hoy día hizo un comité político, tiene que recomponer en primer lugar, la base es recomponer las confianzas políticas al interior del gobierno que están dañadas. Segundo, generar un discurso
único, estructurado, e intentar empezar a poner el foco en esta materia, en temas de seguridad, digamos, y eso Cordero trataba de hacerlo. Ahora, mal para él, que tuvo un fin de semana muy malo, digamos. Y eso obviamente sigue repercutiendo, y eso no va a parar. Ahora, yo tengo mis dudas con Cordero. ¿En qué sentido? Porque, fíjate que en ese ministerio se requieren dos cosas, una secretaría. Una, capacidad de articular políticamente, tienes mucho en el Congreso hoy día discutiéndose, demasiados proyectos, pero dos, necesitas capacidad de gestión. Sí, y era distinto a lo que estaba... Pero, y el Ministerio de Justicia, si uno mira, a ver, las cárceles, si hay algo que no ha habido en las cárceles, es gestión. O sea, el ministro Cordero en un momento me pareció increíble que el impertérrito decía, bueno, se han demorado 12 años y ahí estamos. Por favor, los jueces no manden tanta gente a prisión preventiva. Prácticamente le faltó decir eso. Acaban de anunciar hace poco un proyecto de cárcel, pero que si uno mira los detalles no es tan claro cuánto tiempo podríamos tener esa gestión. Igualmente estamos hablando de gestiones poco claras, poco ágiles, con poco sentido de urgencia. Y en el interior se requiere eso. Se quiere articular muchos actores públicos, claro, que es lo que no se está haciendo al día de hoy. Yo tengo mi duda, sin desmerecer al actual subsecretario, que es un hombre de trayectoria, un hombre inteligente, muy reputado, pero la capacidad de gestión no se improvisa, se adquiere con Fue muy rápido, o sea, muy... inmediata el reemplazo. Yo creo que no había muchas alternativas. Ya. O sea, el gobierno tenía la mano y probablemente una promesa de ser ministro, digamos, ya sea de Interior o de Seguridad Pública. Sí. Pero Cordero no es un hombre de gestión, de acción, es un más bien pausado, más bien reposado, que analiza las cosas, más académico, por decirlo de alguna manera. Sí. Ahora, aquí, perdón, lo que se ve lamentablemente en el gobierno es que hay una incapacidad de gestión, de tomar decisiones, de enfrentar situaciones. ¿Por el manejo de esta crisis? Por el manejo de esta crisis y por el manejo de seguridad en general. Ahora, la pregunta que uno se hace, porque siempre uno dice esto casi como una frase cliché, dice, ¿dónde están los asesores? Nadie le dijo al presidente, nadie le dijo al ministro. Bueno, pero parece que el presidente toma sus decisiones y es bastante... Y como que quedan un poco en evidencia. Claro, que no admite mucha asesoría, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, ¿qué le pareció el punto de prensa que dio el viernes el presidente? Es que totalmente fuera de lugar, por la verdad, fuera de lugar, porque en una crisis de este tipo hay una otra máxima: todos protejan al presidente. Entonces, es un flanco que se va a hacer frente a él y tienen que caer todos los ministros, asesores y expertos posibles, no importa, el presidente es protegido. Él se pone delante de esa muralla, que no estaba ni siquiera conformada todavía, y por ende es un error político-comunicacional brutal. Luego, como decíamos hace un rato, si vas a hacer eso, debes tener clarísimo lo que puedes decir, lo que no puedes decir, lo que sabes y lo que no sabes. Y no tenía claro. Y ya cuando saca el celular y empieza a mostrar, eso ya lamentablemente lo deja muy mal parado. ¿Cómo queda Carolina Toá en esta crisis, Eric, crees? Muy mal, las grandes damnificadas. Porque recuerden que ella era la figura presidencial del socialismo democrático. Absolutamente, o sea, a ver, lo era. Hoy estuvo con nosotros en CNN Chile Radio más temprano y ella, bueno, decía que estaba dolida, que trató de aclarar varias cosas, pero que finalmente tampoco aclara qué pasó en este viaje que hizo Monsalve al sur, etcétera. Como que tampoco hay conocimiento completo de lo que pasó en esas 48 horas, donde ella también era bien responsable de lo que estaba ocurriendo con el ex subsecretario. De hecho, más responsable que el presidente, desde el punto de vista político, porque claro, ella tenía que proteger al presidente, el subsecretario, su cartera. Lo que acá se muestra, el problema de la ministra todo hoy día es que hay muchas cosas que ya entran en el ámbito de lo penal, entran en el ámbito de una investigación por materia de inteligencia, y ya no las puede aclarar, y ya no las va a poder aclarar ella. Se van a ir aclarando, si es que se aclaran, por otras vías. Pero ella quedó casi inhabilitada. Hay muchas cosas que ella ya no puede decir, porque además involucraría al presidente y se involucraría ella misma. También. Y eso la deja en una posición muy incómoda, y yo diría que estos son los hechos de la política que pueden matar una candidatura. Que en este caso, en el caso de Toá. En el caso de Toá. O sea, ella en un próximo cambio de gabinete debiese salir. Ella decía que no. Hoy día cuando le preguntaban que desde la oposición hace rato vienen cuestionando su... Claro, es que yo creo que debiera salir y debiera eventualmente asumir Cordero, que viene un poco más limpio y más fresco, digamos, ¿no? Pero vamos a ver el presidente qué decisión toma, pero yo creo que va a salir Toá.
hoy no hubiera sacado. Y no sale necesariamente fortalecida con esta... No, al revés, sale muy debilitada. Y hoy día el socialismo democrático está en un problema gigante. O sea, finalmente ella era la alternativa a la expresidenta Bachelet. Claro. Hoy día todos los caminos despejan que la única opción que tiene, por lo menos el socialismo democrático, es Bachelet. Eric, muchas gracias por haber venido al estudio. Muchas gracias, Eric, por haber estado acá. Gracias por